Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va Desnudo a fondo. Hoy vamos a hacer algo especial. Hace alrededor de 2 años ya tenía yo un proyecto de hablar con los refugiados ucranianos que hay en esta pequeña ciudad del norte de España donde yo vivo. Son 500 en Gijón, de unos 1.300 en toda Asturias, de muchos miles en España y de hasta 8 millones de refugiados que hay de Ucrania por todo el mundo. Esto no se pudo hacer por distintos motivos. Generalmente tengo yo más proyectos que tiempo para hacerlos, más proyectos que fondos para hacerlos. Pero en esta ocasión finalmente comenzamos y vamos a empezar con la primera de la serie hoy. La serie va a seguir independientemente de los a fondo, por supuesto, pero esta primera entrega sí quería yo hacerla a través de este medio que tengo de nuestros vídeos de los miércoles. A las 3:40 de la mañana del 24 de febrero de 2022 se intercambiaban los primeros disparos de la invasión rusa a Ucrania. Invasión que ocurría después de una agresión que comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea y el impulso y apoyo militar, con efectivos, dinero y propaganda rusos, a grupos separatistas que emprendieron una guerra de baja intensidad en el oriente de Ucrania hasta el momento de la invasión. Desde el principio del ataque, multitud de ciudadanos ucranianos buscó huir de la maquinaria de guerra rusa. Hoy hay más de 8 millones de ciudadanos ucranianos exiliados por la guerra en distintos países del mundo. En la pequeña ciudad de Gijón, Asturias, al norte de España, viven alrededor de 500 refugiados ucranianos, cada uno con sus historias, y he querido contar algunas de ellas a través de conversaciones. Esta es la voz de quienes han sufrido la guerra de Vladimir Putin. Me llamo Oksana. Para los españoles es muy difícil. Me llaman siempre Osana. Entonces yo soy un poco sana aquí. Mi apellido Ustimenko. Es apellido ucraniano. En Ucrania yo tenía mi agencia de publicidad. Ahora sigo trabajando, pero desde España. Online. Nosotros salimos el día 1 de marzo de Ucrania. Tenemos miedo, estuvimos abajo de nuestro edificio, yo tengo piso, casi una semana. Después salimos y yo primero quería marchar de Kiev, porque yo vivo cerca de Kiev, en una ciudad pequeña que se llama Vyshgorod. Está muy cerca de hidroelectroestación, ¿cómo es en español? Hidroeléctrica, sí. Está muy cerca de Damba. Y el día 24 salimos en mi coche con mis hijas. Yo tengo 2. Una mayor, ahora tiene 27, y pequeña ahora de edad de 17 años. Pero no podemos salir porque, bueno, había una cola de coches y nosotros estuvimos en esta cola 3 o 4 horas sin salir normal. Entonces volvemos a nuestra casa y esperamos, no sé qué, una semana más. Después salimos en tren y también primero compramos los billetes, los tickets, pero no había nuestro tren. Y pues quedamos en estación de trenes y esperamos a ver si nos sale algo salir de Kiev. Y primero salimos a Leópolis y
Y después, desde Heliópolis, en otro tren a Polonia, porque mi hija mayor tenía una habitación alquilado en Polonia. Ella vivía casi 5 años antes que empezó la guerra en Polonia, estudiando en la universidad. Y bueno, en el momento de empezar la guerra tenía que preparar sus papeles nada más. Entonces salimos a su ciudad, que se llama Gdansk. Y así. ¿Y cómo, y cómo estamos aquí? ¿Quieres preguntar? No sé, gracias a un ángel de destino. Yo estaba en contacto con mi compañero de trabajo y él me dijo que va a salir su mujer con su hijo, entonces yo los invito a sitio donde estamos nosotros, en Gdansk, y después me dice mi mujer, mi amiga también, que nos invitan a España, una familia que tiene casa de sus padres aquí en Asturias y nosotros podemos vivir aquí 6 meses. Nosotros no pensamos mucho porque en Polonia en este momento ya había mucha gente ucraniana. Nosotros entendemos que si somos tan muchos es más difícil encontrar trabajo, piso y todo eso. Y nos organizan un coche desde Varsovia, pues nosotros desde Varsovia a Asturias nos llegó un señor, me parece que es voluntario también, gratis. Desde Varsovia a Asturias estuvimos en viaje 3 días, 2 noches. Y primeros 6 meses yo viví aquí en un pueblo muy bonito que es mi pueblo querido ahora. Se llama Valdornón. No, vivimos en casa de una familia muy buena. Es familia de Checho Rubiera. ¿Conoces? Esa persona es muy humilde, pero bueno, persona de Wikipedia. Y nos dan todo lo que necesitamos para empezar nuestra vida sin Ucrania. Ahora yo vivo en Gijón, pero siempre estoy en contacto con vecinos de Valdornón. Son todos mis amigos y además son mi familia española ahora y para siempre, yo pienso. Sí, ahora sí es mucho. Ya crecen nuestros hijos y ya, bueno, nos falta solo una boda, te digo, que tenemos muchas historias buenas y lloramos y festejamos y todo. Ahora estoy esperando a una boda porque, bueno, y los niños ya tienen edad que crecen aquí. Sí, mi madre vive ahí. Mi madre, sus hermanas. Mi padre ya murió antes de que empezó la guerra. Y mi marido está ahí todavía. Es persona civil, pero ya casi 4 años está en servicio militar. Está luchando por Ucrania. No, nosotros podemos vernos solo 2 veces en año. Le dejan salir como militar y como él tiene familia fuera,
él puede salir de Ucrania y tener vacaciones no más que 15 días. Y 15 días es todo. Entonces, 5 días a viaje y 10 días está con nosotros, no más que 2 veces en año. Pues yo también, yo no puedo visitarle más veces porque yo estoy trabajando aquí y mi hija pequeña está aquí y nosotros salimos también con nuestra perra. Entonces, bueno, no hay. Cuando me dan vacaciones yo puedo volver a Ucrania a ver cómo está, pero estos 4 años, no más que 2 veces nos podemos vernos. Él está más cerca de nuestra casa, en un sitio como su trabajo es renovar la arma, eso. Pero hay veces él tiene viajes de trabajo a zona de Kharkov más caliente. Entonces, como él puede estar ahí 3 meses, después volver y vivir un poco en nuestra casa, pero cada día tiene que ir a su servicio. Y bueno, desde ayer está más cerca de Kharkiv, en ucraniano. Entonces yo estoy un poco preocupada porque nunca me avisa que voy, que él siempre como en facto me dice que estoy aquí. Entonces, la situación es así. Sí. En Polonia, en Egipto, en Berlín. Yo soy niña de militar. Mi padre vivió 5 años en Alemania. Antes de cuando yo era pequeña, de 6 a 10 años, era una zona militar de Unido Soviético. Entonces mi padre como militar vivía ahí y bueno, 5 años yo también con él. ¿Y qué más? De viaje en Budapest. Nosotros visitamos a un festivo musical, se llama Sziget, donde más Turquía es, bueno, la zona de viajes de verano para los ucranianos es zona más barata, Turquía y Egipto. España no. Nos tratan tan bien, nos tratan como una familia, nos enseñan todo. Entonces yo ahora estoy enamorada de Asturias y de gente asturianos. Nos enseñan todo y cómo preparar. Yo no puedo cocinar fabada, no. Pero yo entiendo que para cocinar una fabada buena hay que saber dónde comprar las cosas como chorizos y carne y todo. Y claro que fava también. Pero nos enseñan todo. Y siempre. Y ahí en Valdornón nosotros preparamos muchas fiestas tradicionales y también nuestro amigo que vive ahora en Valdornón es de Granda. Y Granda es pueblo que es muy famoso de su fiesta de Granda aquí en Gijón. Y yo ya 2 años, como siempre estoy ayudando en la cocina, preparando carne picado y todo lo que hay.
Entonces sí, me gusta y nosotros adaptamos muy bien gracias a la gente que nos invitan a vivir aquí. Sí, está muy bien adaptada, habla muy bien español, tiene sus amigos españoles, en cole, como me dicen, le adoran y tiene muy buenas notas. Bueno, yo tengo suerte con mi hija porque ella como para no pensar cosas malas, toda su energía puse a estudiar, entonces ahora está muy adaptada y ya pensamos cómo va, no sé, después está en primero bachillerato, entonces ahora pensamos cómo puede estudiar aquí en la universidad, porque bueno, ya bueno, mucha gente ucraniana, muchos niños, ellos ahora estudian en cole ucraniano online y claro que es obligatorio aquí también ir al cole español. Y, pero nosotros no dejamos esta idea para que tenga más energía para adaptarse, para aprender idioma y todo eso. Entonces, y yo estoy aquí solo para ella, que va a tener edad 18, le dejo y vuelvo a Ucrania, me parece. Como ven, mm, nosotros no hablamos de este tema. Es que sí, nosotros siempre leemos noticias. Yo tengo, por ejemplo, varios Telegram canales y yo siempre, cada noche, cada mañana, yo debo que leer mis noticias de Ucrania y todavía tengo una aplicación que me avisa cuando hay alarma del aire en mi ciudad. Entonces yo sé cuando es peligroso. Bueno, esperan cuando acaba todo, porque, por ejemplo, mi hija mayor prefiere estar y vivir en Ucrania y es muy raro porque ella estaba desde 18 hasta 20, 25, ¿sí? En Polonia, fuera de Ucrania, y ella solo quería vivir en Europa. Y ahora, cuando empezó la guerra, es muy patriótica, como me parece que, y tiene muchos amigos ucranianos de su edad que también son muy patrióticos y quieren vivir en su país y hacerlo más rico, más bueno, más famoso. Le gustan todas cosas de Ucrania y dicen, no, Ucrania es mejor que Europa. No, no hablamos. ¿Qué podemos? ¿De cómo sale? No. Hay esperanza que todo acaba muy pronto, pero bueno, ya 4 años y no acaba nada. Entonces no hablamos de este tema. Solo yo, yo una vez o dos pregunté a mi marido, ¿cómo piensas tú estás viviendo ahí y sabes mejor? Él me dice que no acaba la guerra tan pronto como queremos nosotros, que como él vea esta situación, me dice que la guerra va más, más 10 años como menos, no sé. Pero él no es político y no es, ¿cómo se llaman? No es la persona que puede entender cosas de fuera. Él dice lo que él vea. No es analítico. Cronasis no, nunca. Aquí en Asturias nunca.
Pero cuando, por ejemplo, preparamos una marcha de, no sé, o de día de comienzo de la guerra o de día de independencia de Ucrania, siempre hay una o dos personas quien puede estar en la calle y puede con una sonrisa decir algo de Slava Putin o algo de eso. Pero nosotros no daremos atención a esta gente. Sí, sí, siempre. Y cualquier sitio, en supermercado, en la calle, en el banco. Ah, yo quiero decir que una cosa es los políticos y otra cosa que es cuál somos como pueblo, como la gente. Y, y nosotros luchamos mucho. Y lo que yo entiendo ahora, hay una tendencia que como cuando preguntan a gente, ¿cómo queréis? ¿Queréis dejar nuestra tierra a Putin para acabar o algo? Pero mayoría de la gente no quieren dar nada a Putin y quieren luchar hasta gota última de sangre. Ya estamos hasta arriba con la política de Rusia porque todo eso ya sigue desde siglo XVII, me parece. Si sabes muy bien historia ucraniana, siempre estamos como mientras, ¿sí? Mientras de Polonia, de Europa y Moscovia. Y siempre hay un dicho, me gusta, hay un autor ucraniano, él dice, cuando era guerra segunda mundial, él escribió mucho sobre Ucrania, porque Ucrania, nuestra territorio también sufrió muchísimo no tanto como en Rusia. Y él escribió una cosa que cuando yo leí primera vez yo no entendí y ahora yo entiendo más. Él dice que Ucrania es perdón, ayúdame. Cuando primero, ¿cómo se llaman? La hija que no es tuya, por ejemplo, Adoptiva. Hija de tu mujer. Adoptiva. Adoptiva, que Ucrania es adoptiva de Europa. Y él escribió eso en el siglo XX, antes de nuestra independencia. Y pues y ya estamos hasta arriba con Rusia, entonces no dejamos nada a Rusia porque son imperia mala. Hay imperias buenas, hay malas. Y Rusia es imperia mala. Y también la gente las federaciones que viven ahí sufren, sus pueblos como ucranianos, como, no sé, como por ejemplo yakuts o tatars o bashkirs bueno, hay muchos que sufren porque vivir ahí en esa imperia es no tener nada y siempre dar todos tus recursos a esta máquina. Perdón por explicar muy. Entonces yo creo que Rusia no tiene que ser pequeña para no ser peligrosa. A ti.